días bueno, pues a los participantes que estén conectados al webinar. Bueno, pues en primer lugar agradecer el trabajo que FEPA y AIDI me han hecho para el proyecto que tenemos presentado en Consellería y subvencionado con el proyecto, bueno, el número de proyectos INENTI 2023-23. Y bueno, es un proyecto que pensamos que es muy interesante, puesto que es la descarbonización del sector, la digitalización y la eficiencia energética en el sector del mármol. Bueno, sobre todo también quiero dar las gracias a las empresas que han colaborado, que han sido Manchamar y Marcotsa, que gracias a ellas pues, bueno, pues nos han aportado los datos de extracción y de producción y bueno, pues en eso se ha basado un poco el proyecto que se puede extrapolar a todas las empresas. Y bueno, pues yo no me voy a extender más, quiero darle paso a Román que os va a explicar, vamos, pues más ampliamente el proyecto. Hola, buenos días a todos. Vamos, yo me voy a encargar de la parte de eficiencia energética, que la parte de descarbonización se está cargando además en la parte de DIME. Y lo que sí, desde luego, reiterar el agradecimiento a las dos empresas que han participado en el proyecto, porque gracias a la información que nos transmitieron y a poder visitar sus plantas de producción y demás, pudimos hacernos una idea clara de cómo es el proceso y toda la cadena de valor que conlleva la producción de la piedra natural, en este caso el mármol, y darles las gracias otra vez porque fue una jornada muy interesante la que tuvimos con ellos dos. Voy a empezar a compartir la presentación. Esto es hacer un seguimiento de lo que es el proceso de producción del mármol desde la cantera hasta lo que sería ya la salida de la placa de mármol terminada a los proveedores finales. ¿Vale? Eh, lo que sí que es cierto en los dos casos es lo importante. En el sector del mármol, ¿qué es las energías que utiliza? Por lo menos en estas dos empresas las que hemos podido localizar. Básicamente es electricidad para alimentar maquinaria, motores eléctricos, diferentes tipos de herramientas que tienen, las sierras, las cortadoras de telar y de toda esta maquinaria. Y luego la parte de combustibles fósiles para la maquinaria pesada. Sobre todo en temas en la cantera, por cuestiones de tamaño de lo que se está moviendo allí, lo que se utiliza es maquinaria pesada de gran tonelaje y que actualmente casi toda se mueve por combustibles fósiles, gasoil en este caso. Vamos a empezar analizando los trabajos en la cantera, que es la parte más ruda, podemos decir, pero donde también se consume bastante energía porque hay bastantes inconvenientes. El proceso de extracción de un mármol empieza cortando o sea, extrayendo el bloque bruto, podemos decir, de la cantera, que esto, como nos explicó muy bien Marcos, José Luis, es muy interesante porque se hacen primero unos taladros con maquinaria de aire comprimido y a través de una vez que se hacen esos taladros, se pasa el cable de corte y con la máquina de corte de cable se termina de cortar por un lado y el siguiente proceso es con una sierra, podemos decir sable, no sé cómo qué es el nombre exacto, que es que corta por abajo el bloque de la piedra de mármol. Todos estos procesos, casi todo lo que hay es consumo eléctrico, porque aunque la máquina de taladro utiliza aire comprimido, ese aire comprimido se genera con unas máquinas que tienen compresores eléctricos, que están, uno de los problemas que tiene en la producción del mármol es que los puntos de producción y suministro eléctrico de los diferentes componentes que tienes están bastante alejados del punto de explotación, porque más que nada, el problema que tienen, según van explotando la mina, se van alejando de ese punto central que tenían de centro logístico. Entonces, los conductos tienen que ir alargándose. Entonces, una vez que ya se ha cortado, se prepara una cama de arena para recibir el bloque de hormigón, o sea, perdón, el bloque de mármol, y con las excavadoras y la maquinaria pesada se empuja para separarlo de la pared y extraerlo completamente de la cantera. Pero aquí lo que podemos decir que ha empezado el trabajo de procesado del bloque de mármol, porque ahora hay que
como veis en la imagen de la izquierda del todo, es un bloque bastante grande, eso no es lo que se ve en los camiones de transporte ni lo que llega a la planta de procesado. Ese bloque hay que primero cortarlo, o lo que se hace, vamos, es taladrarlo con una máquina especial también que utiliza aire comprimido. Como estáis viendo en la imagen, esa máquina hace una línea de cortes a lo largo de todo el bloque para hacer la división de ese bloque que luego la maquinaria pesada pueda trabajar con él. Una vez que está hecho ese corte, podemos decir, preliminar de los bloques de mármol, porque esos bloques no son el tamaño final que llega a la cantera, es un bloque con lo que puede manejar las maquinarias que hay en la cantera y de forma rápida y ágil poder sacarlo de la parte de lo que se está produciendo. Y todo este material ahora se está moviendo con maquinaria pesada que utiliza combustibles fósiles, gasoil. Aquí el problema que hay, pues temas de emisiones de CO2, porque por lo general esta maquinaria tiene que estar funcionando las 24 horas del día cuando hay, bueno, cuando hay grandes explotaciones, por si no, la mayor parte del tiempo está funcionando. ¿Y qué es lo que ocurre? Utilizar otro tipo de combustible o alternativas como baterías es complicado por el tiempo de recarga que esta exigiría. Por eso, de momento, casi todo lo que se utiliza es maquinaria de combustión. Podrá ser más moderna, más eficiente, pero no deja de ser maquinaria de combustión. Luego, lo siguiente que llega se llega a la fase de corte final de los bloques de mármol, que es donde ya se cortan al tamaño que se puede transportar en los camiones de forma sin problemas por la vía pública, y es lo que reciben ya las empresas de procesado. Este transporte, pues como veis, sigue haciéndose uso de maquinaria pesada y de camiones de gran tonelaje, porque los bloques de mármol pesan bastante, no es una cosa ligera. Y ahora ya llegamos a la fase de procesado de este material. Pues lo normal, llega a la planta el bloque de hormigón, ahí se almacena en función de las necesidades que va teniendo la empresa, y en el caso de ser necesario se hace algún tratamiento de refuerzo con resinas para evitar que cuando llegue el momento de corte del bloque haya desperdicios de material. Aquí casi todo lo que se utiliza es para el tema eléctrico, para la grúa. Como podéis, hay una grúa puente bastante grande y de gran tonelaje, porque, insisto, tiene de los bloques de hormigón, digo, los bloques de mármol pesan bastante. Y otro material que se utiliza son lo mismo, maquinaria pesada, toritos, carretillas, vamos, de combustión para mover este material. Aquí, por ejemplo, Manchamar estaba haciendo pruebas con una carretilla eléctrica y se encontraban con el inconveniente de lo que es la recarga en sí, del periodo de recarga de la batería. En el funcionamiento en el día a día era correcto, ¿vale? La funcionalidad que le ofrecía era incluso mejor que la de gasoil, pero tiene el inconveniente de que si sustituyesen completamente su parque actual de carretillas por carretillas eléctricas, pues tendrían que hacer una inversión mayor, porque tendrían que tener o bien baterías que estarían siempre de backup para hacer recarga, o tener carretillas de más para tener siempre una cargando y tener siempre disponibilidad de este material, o sea, de esta maquinaria. Que es por lo que también aquí el sistema de baterías es donde puede suponer un problema, porque requiere una gran inversión. Luego ya entraríamos en la planta de procesado del bloque dentro de los bloques de la planta. Este proceso de entrada pues es a través de una plataforma que tienen en Manchamar, que es un sistema hidráulico que no tiene mayor complicación, y a partir de aquí ya se metería en la máquina de corte, en el telar de corte. Aquí el mayor consumo que tienen, evidentemente, es el agua para refrigerar las cuchillas de las sierras de corte, y en electricidad, porque toda la maquinaria está alimentada movida por sistemas eléctricos, por motores eléctricos.
Por un lado tenemos el bombeo del agua para refrigerar, que tiene que estar constantemente en movimiento, y por otro lado tenemos la máquina de corte, que también es eléctrica. Aquí, por ejemplo, Manchamar lo tiene bastante bien solucionado este problema, el tema del consumo, porque utilizan variadores de frecuencia con recuperadores de energía. ¿Esto qué les permite? En primer lugar, tener un control total del proceso de corte. Esto les permite optimizar el proceso de corte tanto en tiempos como en prevención de averías, y como ya tienen un histórico de información importante, hacer paradas preventivas para hacer el mantenimiento y no tener paradas intempestivas, por roturas, por lo que sea. Y además, en el caso de que haya algún mal funcionamiento de la maquinaria, eso se refleja en un aumento del consumo de electricidad, que como lo tienen monitorizado a través del valor de frecuencia, les permitiría detectar prácticamente al instante que algo no está funcionando bien. Pues eso es una medida importante para la eficiencia, para la reducción del consumo eléctrico y para la eficiencia en temas de productividad, la instalación de un valor de frecuencia. Porque tiene un detalle también importante: el variador de frecuencia no solo es que varíe la frecuencia del motor para poder ajustar la velocidad a función de productividad y demás, es que el variador de frecuencia le está suministrando al motor el voltaje y el amperaje necesario para que funcione de forma óptima. Esa es una de las ventajas que tiene el variador de frecuencia, que siempre está suministrando la energía eléctrica mínima necesaria para que eso funcione de forma correcta. No hay un exceso, no hay pérdidas por calentamiento, no hay pérdidas porque pueda faltar puede haber caídas de corriente, lo que sea. Siempre está funcionando en el punto óptimo del motor. Luego, lo siguiente que tenemos, bueno, aquí está reflejado, las bombas de refrigeración. Utilizar variadores de frecuencia también tiene otra ventaja importante. Primero, que permite variar la velocidad del motor en función de realmente las necesidades de refrigeración en cada instante de la planta. No hay ningún tipo de salto porque sea una cuestión, porque esté programado por diferentes tipos de velocidades, sino tienes la posibilidad de variar la curva de velocidad del motor y por lo tanto el caudal que estás bombeando de agua de forma constante y ajustada en cada momento a las necesidades de producción. Si hay un incremento de la temperatura porque en ese momento las cuchillas están perdiendo filo y se están calentando, o simplemente la piedra, por lo que sea, tiene una parte que es más dura y produce un aumento de la temperatura en las sierras que provoca un aumento de la temperatura del agua, permite incrementar el caudal, aumentar la refrigeración y disminuir esa temperatura de las cuchillas y mantenerlo siempre en el rango óptimo de funcionamiento de corte, para evitar que tanto el motor del telar como el consumo sufran perjuicios. Además, el variador de frecuencia también, en el caso del motor eléctrico, de la bomba de agua, lo mismo, permite ajustar el consumo del motor a las necesidades instantáneas, evitando problemas de sobrecalentamiento, de pérdidas de eficiencia. Los motores, como sabéis, tienen una curva de funcionamiento óptimas, de funcionamiento estándar, que gracias al variador de frecuencia se puede modificar a las necesidades reales del motor. No necesitas estar trabajando siempre en el punto óptimo de funcionamiento del motor para tener un funcionamiento eficiente. El variador de frecuencia te permite también este tipo de modificaciones. Aparte, que ya volveremos al final de la presentación, de la toma de datos. Los variadores de frecuencia tienen la ventaja de suministrar una cantidad de información importante que se puede recopilar para hacer un uso posterior de esa información y hacer un estudio del funcionamiento de la planta. Y lo mismo pasa con el variador de frecuencia del telar. Aquí es muy importante lo que estamos comentando, lo que hemos comentado antes, el control de la velocidad de corte, el control de los consumos y del funcionamiento de la planta, de la máquina de corte. Si hay cualquier variación brusca en el consumo de electricidad, el variador lo va a detectar y nos puede saltar una alarma si lo tenemos programado para tal fin, o simplemente
ir ajustando velocidades de corte en función del estado en el que se encuentran las cuchillas para, si lo necesitas en ese momento, no hacer una parada, alargar un poquito más la vida útil de las cuchillas y seguir produciendo hasta que te interese hacer una parada para hacer un mantenimiento. Luego ya una vez que hemos realizado el corte, pasamos al secado de los tableros de mármol. Claro, hay que tener en cuenta que durante todo el proceso de corte hemos estado inundando ese bloque de piedra con agua. Y el agua, o sea, perdón, y los bloques de mármol de momento son por la naturaleza así, son porosos y absorben esa humedad que luego va a dificultar si no se saca, dificulta el resto de los procesos de tratamiento de las placas. Entonces, una primera fase es el secado de los bloques. Por ejemplo, en el caso de Manchamor utiliza ventiladores, utilizar cámaras de secado, a lo mejor también se puede utilizar algún tipo de microondas para evitar acelerar la evaporación del agua. Lo mismo, hay que hacer estudios para ver si esa inversión compensa o no compensa. Temas de iluminación infrarroja también podría ayudar a acelerar ese proceso de secado. Porque aquí es donde también existe un consumo elevado de electricidad. Si utilizamos simplemente calor, resistencias eléctricas, eso incrementa muchísimo el consumo de electricidad y el rendimiento es bastante bajo, ¿no? Porque más que nada no calentamos todo el proceso, todo el bloque de piedra o toda la placa y no vamos a lo que nos interesa, que es eliminar el agua, que eso se conseguiría más o menos de forma directa con el sistema de microondas. Pero eso, hay que ver cómo se adaptaría a este sistema de producción. Luego, los siguientes procedimientos que tenemos es, pues lo normal, meterlos dentro de una placa de una maquinaria con calefacción, bien con infrarrojos, con resistencias eléctricas y terminar de hacer el procesado de secado final para pasar a la fase de refuerzo de las placas de mármol. Normalmente las placas de mármol llevan por un lado una tela de refuerzo de fibra, una tela de fibra para reforzar lo que se impregna con resina. Y aquí estamos en lo mismo. La automatización de los procesos tanto de colocación de la malla como del resinado permiten reducir costes simplemente por una cuestión de reducción de tiempos de procesado. Cuanto menos tiempo tengas la máquina parada para colocar un proceso, pues menor consumo eléctrico tienes, pues simplemente por una cuestión de tiempo, y aumentas la eficiencia del proceso, de todo el proceso. Y lo siguiente es la colocación de forma... ahora no me sale la palabra, la distribución de la resina de forma homogénea por toda la placa para realizar el pegado de esa malla de refuerzo. También hacerlo de forma automatizada para controlar exactamente cuánto tengo que colocar y dónde lo tengo que poner, para evitar excesos de insumos y pérdidas de material por ahí. Lo mismo, optimizas tiempos y optimizas el consumo de materiales. Por lo tanto, tienes una doble ventaja por ese lado. La automatización permite ese tipo de procesos. Y lo mismo, ya se analizará el proceso al final, este proceso de automatización te permite tomar datos e información de cómo ha ido el proceso, de cómo se ha hecho la distribución de la resina, y si en el siguiente paso se incorporase una cámara de visión artificial que hiciese una fotografía de cómo ha quedado distribuida esa resina dentro del tablero, con un sistema inteligente se podría retroalimentar para que en el siguiente tablero hiciese el ajuste necesario de la distribución de la resina para que fuese siempre lo más óptimo posible, en función de la temperatura, de la humedad del ambiente y de una serie de factores que afectan a cómo esa resina se distribuye dentro por todo el tablero. Por eso digo que es sistemas de optimización y de eficiencia que se pueden ir aplicando en los diferentes puntos de producción. Y luego ya, pues una vez que se ha aplicado esa resina y el mallado, hay que hacer un secado. Lo mismo, podemos utilizar procedimientos tradicionales, infrarrojos y resistencias eléctricas, o por ejemplo la solución que ha tomado Manchamar, que es muy interesante porque ha colocado unos silos en los que almacena las placas de mármol,
Y lo que va haciendo es, mediante un suelo radiante que está alimentado por placas térmicas solares, mantiene la temperatura constante dentro de ese silo para favorecer el secado. La corriente de aire ascendente va secando todos los tableros y en función del tiempo que ellos ya tienen estudiado los tiempos de secado, bueno, se encarga un sistema automatizado de ver qué placas lleva el tiempo necesario de secado interior y las saca para el siguiente proceso de producción, y todo esto de forma automatizada. No hay intervención de ningún ser humano porque eso ya está parametrizado y controlado automáticamente para que sea siempre lo más óptimo posible. Y ya pasaríamos a la fase final de resinado. Tendríamos la tradicional, que sería manual. Un empleado va distribuyendo la resina, con la paleta va distribuyéndola por toda la placa, o automatizado de dos maneras. Aquí tenemos dos procesos que tienen instaladores de Manchamar. Uno es el automatizado, según va pasando la placa, un rociador va distribuyendo la resina por toda la placa, y en otra fase tienen colocado un brazo robótico, que lo mismo, este brazo robótico y el sistema de procesamiento, si una vez pasen estas fases se colocase una cámara de visión artificial que hiciese una foto y analizase cómo ha ido la distribución, para la siguiente placa podrán ir optimizando pues las cantidades, los números de pasadas que tiene que colocar, o si tiene que hacer algún tipo de ajuste en función de las temperaturas y medio ambiente, y humedad del medio ambiente y demás. Incluso es más, se podría colocar, como esta es ya la fase final, que esta es la parte de la placa, la cara de la placa del tablero de mármol que se va a trabajar sobre él. Si se hiciese una fotografía anterior para analizar cuál es la calidad de todo el tablero, se podrían detectar dentro de lo que sería el tablero zonas en las que requerirían a lo mejor una mayor suministro de resina, pues porque tiene que tapar agujeros o cualquier tipo de falla que pueda tener, y de forma automatizada el sistema, cuando entra la parte de resinado, ya podría suministrar ese golpe más de resina en esa zona determinada de que le haría falta algo más de resina. Y todo esto, insisto, de forma automatizada mediante visión artificial. Y lo mismo, todos estos datos, los sistemas de escala de recogida de datos los dejaría reflejados para tomar decisiones a posteriori en el sistema con el sistema de adquisición de datos, de análisis de la información. Luego, lo mismo, una vez que se ha colocado todo el proceso de resinado, esa resina tiene que tener un primer secado para poder luego hacer el pulido y abrillantado del mismo. Y aquí lo mismo, Manchamar tiene un sistema muy bueno, la verdad que no puedo decir otra cosa, que utiliza, igual que en el anterior caso, de secado en la fase inicial, un silo de secado alimentado igualmente por placas térmicas solares, que controla cómo se encuentra cada tablero de forma automatizada. Él sabe qué bandejas tiene libres para colocar una placa nueva y sabe qué placa tiene que sacar en la siguiente fase de procesado. Esto, insisto, estas fases que están automatizadas tienen la ventaja, aparte del aumento de la eficiencia de producción y demás, es el registro de los datos que te suministra. Estos datos son los que te van a permitir en un futuro analizar tu proceso de producción, optimizar procedimientos, y por lo tanto, si se consigue disminuir tipos de producción o ajustar temperaturas y demás, se consiguen aumentos en la eficiencia energética de todo el proceso. Y una vez que está el proceso la placa se ha secado, pasamos a la parte de pulido y abrillantado de los tableros. Aquí lo mismo, todo esto son motores eléctricos. La instalación de variadores de frecuencia es importante, y además en este caso, por ejemplo, como tienen en Manchamar, todos los motores eléctricos tienen su propio valor de frecuencia, lo que permite que cada una de las muelas de pulido tenga su velocidad controlada en función por así decirlo, de la zona en la que está trabajando, si es más dura, si es más blanda, si es lo que tenga que ser, pero para mantener todas un trabajo constante
y equilibrado en toda la placa. Esto garantiza la calidad final del pulido y que no haya posibles modificaciones o variaciones en toda la placa. Y además, insisto, la toma de datos. Todos estos variadores de frecuencia proporcionan información del consumo que están teniendo en cada instante, del voltaje que tienen, del amperaje, de la velocidad de giro, de temperaturas del motor, de un montón de parámetros que luego permiten analizar para ajustar en cada momento la producción y de pulido que se quiera obtener a posteriori. Luego de una vez que pasamos de la fase de pulido, lo mismo, tenemos una fase de secado. Y bueno, pues un secado y una nueva resina que es la que pasa ya a la fase de brillantado final. Y es lo mismo, la aplicación de esta placa de esta resina de brillantado. Cuanto más automatizado se haga, mayor optimización en el consumo tenemos de esa resina, de ese insumo, y por otro lado, reducción de tiempo de procesamiento, lo que implica igualmente una reducción de los costes energéticos simplemente por reducción de tiempos de producción, que es un aspecto importante. ¿Perdona? Un rato. Tengo que quedar aquí. Sí. Tenemos una reunión ahora. No, me quedan 15 minutos, 20 minutos. Perdonad la interrupción. Continuamos. Seguimos con el proceso de secado y pasamos a la fase de pulido. Aquí lo mismo, la instalación de variadores de frecuencia para cada uno de los motores para controlar bien esa variación de velocidad, para controlar esas velocidades. Hay una cosa importante también, decir, en todo este proceso de pulido también hay agua, también un proceso de bombeo de agua para mantener constantes la temperatura y que las muelas de pulido y de brillantado no se degraden con mayor velocidad, a mayor velocidad. Ese bombeo de agua también está controlado o puede estar controlado por un sistema con variador de frecuencia que va ajustando de forma constante y permanente ese caudal de agua para conseguir el mejor resultado final. Toda esta combinación de información, tanto la que proporciona los variadores de frecuencia de las máquinas de pulido como la parte de bombeo, permiten a posteriori hacer un ajuste para la producción de toda la maquinaria. Y luego ya pasamos pues, a la fase final, ya tenemos la placa pulida, tenemos abrillantada, se ha terminado todo el proceso, hay que proceder a almacenaje, a la recopilación de esa placa y almacenaje. Esto, lo mismo, hacerlo de forma automatizada permite dos cosas. Uno, impedimos la manipulación por parte de personas de esas placas, lo que proporciona seguridad a nivel industrial. Eliminar la posibilidad de un accidente laboral es un aspecto importante que hay que tener en cuenta siempre. Y luego, la velocidad de procesamiento es siempre constante y ajustada a las necesidades reales de producción. Y pasamos a la fase final ya de producción, que es almacenaje hasta que llega el cliente, hace su pedido, según la calidad, las necesidades materiales que quiera comprar, y con la maquinaria de combustión, aquí sí que es, de momento, el torito, la carretilla eléctrica, la carretilla eléctrica es como una opción posible, o la carretilla de combustión, que es la que se utiliza actualmente, para cargar el proceso terminar el proceso de producción, que ya sería salida al cliente final. Entonces, conclusiones preliminares, o sea, de esta primera fase de repaso rápido de todo el proceso de producción. Pues primero, el sector es un gran consumidor de recursos energéticos, eléctricos, fósiles. Básicamente, no sé si hay alguna planta que utilice gas natural en alguno de sus procesos, pero sería lo mismo, un combustible fósil que habría que intentar buscar solucionar. Hay dos partes bien diferenciadas de actuación. Por un lado tenemos la cantera y por otro lado la planta de procesamiento. En la cantera es cierto que
los procesos de optimización y eficiencia energética se complican debido a la extensión y a la movilidad que requieren para esos puntos de extracción de la piedra. No están siempre en el mismo sitio trabajando, requiere que esos equipos se puedan mover con cierta facilidad. Entonces, eso complica los parámetros de eficiencia energética y de optimización de los procedimientos. Y sin embargo, en el caso de las plantas de procesamiento, es una planta fija, estable, que no tiene ningún tipo de movilidad. Hacer un análisis correcto de sus procesos de producción, de todas las diferentes fases que implica el tratamiento de esa placa, permite optimizar cada uno de ellos in situ, saben que va a ser para siempre y no va a haber ninguna variación. Y como conclusión, y en ambos es muy importante conseguir reducir costes, optimizar procedimientos y ser lo más productivos y eficientes posibles, por una cuestión meramente económica y por una cuestión que en breve va a empezar a ser importante, que va a ser la huella de carbono que van dejando todos estos procesos industriales que van a empezar se prevé que para 2025 o 2030 seguro que estarán implementados ya unos impuestos o penalizaciones por emisiones de CO2 equivalentes. No es necesariamente que tú tengas que quemar un proceso, tener un consumo de combustible, sino que harán ese tipo de ajuste. Y entonces, ahora lo que sería cosas que podemos hacer. Pues, por ejemplo, en la cantera, lo que se ve ahí, desde la planta de generación de la electricidad, la planta donde tienen los centros de transformación, la generación de ese comprimido, hasta los puntos de trabajo, tiene más de 500 metros. Incluso habrá alguno que se acercará más al kilómetro que a los 500 metros. Claro, llevar corriente trifásica desde el centro de transformación por más de 500 metros o un kilómetro con cables, ¿qué es lo que ocurre? Tienes unas caídas de tensión muy grandes porque tienes mucha distancia que se solucionan a base de colocar cables con una sección mayor de la realmente necesaria, pero también esa caída de tensión provoca que la maquinaria eléctrica esté trabajando siempre, no esté trabajando de forma óptima. Podemos decir que al no trabajar esos 400 voltios necesarios y necesitar esa potencia de trabajo sí o sí, porque si no las máquinas no pueden hacer su trabajo correctamente, lo que ocurre es que incrementamos el amperaje. Ese incremento de corriente lo que provoca es un deterioro más rápido, un calentamiento más rápido de los devanados y toda la circuitería que hay interior dentro de la maquinaria, que provoca que se pueda llegar a estropear o llegar a quemar un motor eléctrico, o en el peor de los casos, que el tiempo de vida de la maquinaria, en lugar de ser 10 años, por poner un número, se quede en 5, lo cual supone un sobrecoste para la producción. Lo mismo, como tienen que solventar, con el aire comprimido tienen el mismo problema. Los generadores están a más de 500 metros de distancia. O sea, por la conducción hidráulica, entre las pérdidas que tienes por la propia expansión de ese tubo, más las pérdidas en las conexiones, es mucha distancia para cubrir sin que tengas pérdidas. Obliga a estar de forma constante y permanente a los grupos, a los compresores de comprimido a estar trabajando, porque siempre tienen pérdidas. Es muy complicado eliminarlas. Puedes minimizarlas al máximo, pero siempre hay. Y lo que implica además también un coste de mantenimiento constante para evitar que esas pérdidas lleguen a valores que no sean asumibles. Y luego está el problema de las emisiones de CO2 de la maquinaria pesada, muy complicada de reducir de momento. Comentaré al final un par de soluciones que están empezando a dar el mercado, que solamente se consiguen con maquinarias con una mayor eficiencia, que tengan motores más eficientes y con menor consumo, y reducir de esa forma las emisiones de CO2. Soluciones posibles que puede tener la cantera, aparte de maquinaria más eficiente. Ahí yo reconozco que soy bastante fanático de las soluciones de hidrógeno, pero es que esas soluciones existen, son viables. De momento no voy a decir que sean baratas, pero en breve empezarán a bajar de precio.
y hay suministros de electricidad utilizando celdas de combustible, como la que pongo en la imagen. Ese contenedor de 20 pies es un generador de 100 kilovatios de potencia con 75 kilos de hidrógeno almacenado en su interior, que es capaz de suministrar esos 100 kilovatios durante 8 horas de forma constante y permanente, que podría servir para alimentar el sistema de sierra por cable, la sierra sable para cortar el material, y a generadores portátiles de aire comprimido que estarían colocados en el lugar de trabajo. No habría que hacer movimientos o sea, poder mover, son sistemas móviles que son fáciles de mover dentro de la planta dentro de la cantera, y además con la ventaja añadida de que no tienes que mover todas las conducciones que van hasta el centro de producción. O sea, estos serían máquinas completamente independientes que no tienen ningún tipo de necesidad. Lo único que habría que hacer, eso sí, es cada X tiempo, cuando va consumiéndose el hidrógeno, recargar de hidrógeno esas botellas de hidrógeno almacenado dentro del contenedor, que no es un proceso complicado, eso puede llevar un par de horas como mucho, porque son 75 kilos, es una cantidad interesante. Pero que es un sistema bastante portátil y eficiente. Y además no es necesario que deje de funcionar. Puede venir un camión con las botellas de hidrógeno para recargar las que hay dentro. O sea, puede estar funcionando de forma constante y permanente. Y luego, a nivel maquinaria, eso sí que se está presentando ya a nivel internacional, maquinaria pesada para minería. Además es específica para minería. A nivel internacional, las marcas están presentando productos para atacar este problema, que es la producción de maquinaria que se alimenta con celdas de combustible. Hay camiones de gran tonelaje, hay aquí puesto una oruga, una excavadora, pero ahí cubre todo el segmento y es maquinaria que ya existe. Evidentemente, una cantera no puede cambiar de un día para otro toda su maquinaria, pero sería interesante empezar a plantearse ese estudio, esas posibilidades de instalación de estas nuevas tecnologías, porque otra ventaja que tiene el hidrógeno es que se podría generar in situ en la cantera. Colocas un huerto solar cercano, un electrolizador, tu depósito de almacenamiento, y directamente utilizas el hidrógeno en el sitio que le estás utilizando. No tienen que suministrártelo de fuera, se puede generar in situ. Y además, cuando la visita que hicimos a la cantera, hay bastante insolación en la cantera, y a nivel producción de electricidad por paneles fotovoltaicos, yo creo que tendrían un alto rendimiento. Y además, con la parte importante de esta parte, un cambio de tecnologías, es que reducirías completamente las emisiones de CO2. Por lo tanto, no tendrías ningún tipo de penalización por emisiones de CO2 y podrías colocar la etiqueta verde y emisiones cero dentro de toda tu planta de producción, lo cual es un valor añadido bastante importante ahora mismo, tal y como están las cosas. Otra cosa que se puede hacer en el caso de no poder asumir esta transformación tecnológica, que entiendo que eso no se hace en 2 días, evidentemente, sería la compensación de emisiones de CO2 a través de compra de CO2, o, lo que es mejor, compensación a través de bosques o similar, para compensar esa huella de CO2. Y ya pasaríamos a lo que sería la planta de procesamiento, que aquí lo que hay es un consumo alto de electricidad, el consumo de las resinas y los insumos, y el consumo del agua. Y un problema que pueden tener es, por averías, las paradas no programadas. Entonces, la mejor manera de evitar estos problemas o mejorarlos, por un lado, como hemos comentado, la instalación de variadores de frecuencia, básicamente porque casi toda la maquinaria, mucha de la maquinaria que hay en la planta y que consume gran cantidad de electricidad son motores eléctricos. Por lo tanto, la instalación en todos aquellos que sean realmente necesario de variadores de frecuencia permite un mayor control, gestión de los consumos,
Luego, la instalación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo ayudaría en las horas de luz la colocación, a la disminución de la factura eléctrica. Aquí, en el caso de la planta de procesamiento, no he introducido la solución de hidrógeno porque por una cuestión muy sencilla. En el caso de la planta fotovoltaica, de la planta de procesamiento, implicaría también la instalación de una celda de combustible de una potencia importante para suministrar la electricidad en las horas en las que hubiese sol. Lo mismo que para mí, eso ya también es opiniones, la solución de adoptar almacenamiento de energía con baterías no es una solución rentable a largo plazo, porque las baterías requieren un coste interesante, bueno, importante, si queremos tener una cantidad de energía almacenada de forma que nos pueda solucionar algún problema, y requieren un mantenimiento. Cada X tiempo las baterías de litio hay que sustituirlas, bien porque pierden capacidad o bien porque directamente se estropean, y además está empezando a haber problemas, también suele ocurrir, cuanto más se utilizan las baterías de litio, está empezando a haber problemas con temas de incendios con las baterías de litio por fallos, que es inevitable que ocurra, y que son difíciles luego de sofocar. Por eso, el tema del almacenamiento de energía en la planta de procesamiento, habría que hacer bien los números. Analizándolos bien, si me interesa más reducción de costes o almacenamiento de energía para horas en las que no haya sol. Y lo mismo, la instalación de sistemas térmicos para el calentamiento de agua. Todos los procesos que requieran algún tipo de temperatura, que no sea excesiva, pero que requieran temperatura, utilizar paneles térmicos, pues permite tener agua hasta 100 grados sin ningún tipo de problema. En el caso de necesidad, porque la planta requiera temperaturas mayores o generación de vapor, se puede utilizar sistemas de calentamiento por espejos. Los sistemas térmicos de calentamiento, esos pueden alcanzar temperaturas las que se necesite, pero también requieren una instalación un poquito más compleja de instalación. Pero vamos, no lo he incluido porque no he caído simplemente. Pero puede haber procesos de energía térmica de alta temperatura que también serían posibles de adoptar en este punto. Y ahora, con todos estos procesos que hemos tenido de análisis de procedimientos, ¿qué es lo que tenemos? Pues como todo este proceso hemos ido tomando información de consumos de las plantas de producción de aire comprimido, de los consumos de las máquinas, de los consumos de combustible de cada una de las máquinas pesadas dentro de la planta, de nuestra planta de producción de los motores eléctricos de las bombas, de las telares, de las pulidoras y orientadoras. Pues toda esa cantidad de datos inmensa permite hacer un análisis pormenorizado de qué es lo que está ocurriendo en mi planta. Y ese análisis pormenorizado de cada uno de los procesos, cada una de las fases que voy teniendo en mi planta, me van a permitir tomar decisiones para optimizar de forma correcta, perdón, me va a permitir tomar decisiones correctas para optimizar mi planta. No solamente me voy a basar en intuiciones, nos vamos a poder basar en datos, que es lo importante aquí. Para conseguir una optimización que realmente suponga una mejora económica, tengo que tener datos e información real de qué es lo que está ocurriendo en mi planta. Toda esta sensorización es lo que me va a permitir saber qué es lo que tengo que hacer. Cuanta más información obtenga, cuanta más, lo que os estaba comentando, el tema de la colocación de cámaras de visión artificial, todo lo que me permita conseguir información para analizar mi proceso productivo y optimizarlo, me va a permitir tomar decisiones correctas en cuanto a mantenimiento, en cuanto a incorporación de nuevas tecnologías, cambios de maquinaria. Por ejemplo, en Manchamarte habían cambiado las piedras de pulido por unas que tenían diamantes y demás, que lo que habían conseguido es que lo que tienen que cambiar es que no me acuerdo la cantidad, lo siento Paco, vamos a poner 50 horas, pues llevaban prácticamente 2 años con funcionamiento de las máquinas sin ningún tipo de problema. Eso es una mejora importante porque no tienes que parar tu planta de producción. Entonces, todo este tipo de información es la que te permite tomar decisiones correctas a largo plazo y conseguir
un resultado óptimo en todo el proceso. Y bueno, y ya termino ya, que si no me lío. Muchas gracias por la atención y seguiremos profundizando en el tema de la eficiencia energética en el sector del mármol, que cada planta y cada situación requiere su estudio y análisis. Ya doy paso a Carmi para que termine para despedir la jornada, el webinar. Nada, bueno, como he dicho al principio, estamos grabando esta jornada para que, bueno, pues por todas aquellas empresas que no han podido participar de este webinar, pues que puedan verlo tranquilamente. Y evidentemente, pues nada, que estamos abiertos aquí en la asociación, tanto como nosotros como Román desde FEMPA, a cualquier consulta que tengáis que podáis sentiros libres de hacerla. Correcto. No, por cierto, no he mirado si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Cualquier cosa que queréis preguntar, de todas formas, los correos están. Vamos, ¿qué queréis preguntar? Aquí estamos en FEMPA para solucionar vuestras dudas, asesoraros y cualquier cosa que necesitéis. Pues nada, muchas gracias a todos y gracias, Román, por tu participación. Muchas gracias a vosotros por contar con FEMPA. Venga, hasta luego.